Señor profesor, ¿cómo está? Aquí estamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo lo trata el calor? Las temperaturas? Con inclemencia, sí. Bueno, está bien. Sí. Yo creo que usted ha notado además el cambio de estas semanas de marzo, ¿no? Intensa sí. La cosa ahí en su barrio céntrico. Ah, claro, empezó la cosa, sí. No, se pone denso, sí. Además que de pronto hay gente que va a manifestarse y la agarra con los vecinos. ¿Y hay manifestaciones? Sí, se han activado algunos conflictos. Sí. Entonces eso es heavy porque es un barrio muy maltratado, claro. No solo por la protesta, sino que por muchas otras cosas. Está bien maltratado, es un barrio bien sufrido. Entonces no se comprende ese rollo, bueno, la verdad. Profesor, vamos a hablar de un personaje bien importante de nuestra historia cultural. Sí. El señor Manuel Rojas. Él. ¿Por qué? El gran Manuel Rojas. ¿Por qué ha decidido usted hablar de don Manuel Rojas? Bueno, primero porque yo le tengo una fervorosa admiración a su obra y a su persona. Ajá. Y además porque hace 2 días atrás se cumplió un nuevo aniversario de su muerte. Perfecto. Él murió el 11 de marzo del 73. Perfecto. 1973. Entonces, hablando con Pauli Barrales sobre el tema, salió Manuel Rojas y los dos saltamos de alegría. ¿Sí? Manuel Rojas. Hablemos de Manuel Rojas. Un gran escritor. Gran escritor, Pero usted dice admiración como personaje. A Sí. ver, ¿por qué? A ver, porque yo diría que su literatura está cruzada por su experiencia vital. De hecho, él lo manifiesta, él dice por ahí que él no concibe un escritor que no tenga vivencia, ¿no? Y eso se nota mucho. Él es un hombre que nace a fines del siglo XIX, en 1896, en una familia proletaria chilena. Nace en Buenos Aires. Curiosamente, él es argentino de nacimiento, de padres chilenos. Y se viene niño a Chile, luego vuelve a Buenos Aires donde pasa su primera adolescencia y luego regresa a Chile a los 15 años. Y él, bueno, estudia en la escuela en Argentina hasta los 11 años, nada más. No tiene ninguna formación académica formal, es un autodidacta, ¿no? Y eso a través de la lectura, de la escritura y también yo diría de una cierta conciencia de política proletaria en esa época desde el anarquismo, ¿no? Que estaba muy presente a través de la participación en grupos anarquistas, de la lectura, de la prensa anarquista y luego de la participación él como escritor en periódicos anarquistas acá en Chile cuando se viene. Entonces, yo diría que ahí su experiencia vital y su obra están muy cruzadas. De hecho, cuando uno examina la obra de él, los cuentos y también sus novelas, ¿no? Hay mucho de su vida y sobre todo mucho de las personas que compartieron su vida en esa etapa de formación de una vida muy azarosa y muy humilde. Yo creo que ahí hay una cuestión que es bien interesante porque él tiene una vida, ¿no? proletaria en la cual él desde niño, desde joven, empieza a ejercer toda clase de oficio de lo que se pueda, ¿no? Trabajando en el campo, trabajando en el comercio, trabajando en el ferrocarril, en fin, de lo que sea. Y por otro lado, moviéndose mucho. Él a los 15 años se va a trabajar a la vendimia, ¿no? en Mendoza, en Cuyo, y luego trabaja en la construcción del ferrocarril trasandino, ¿no? En esa época se estaba construyendo, y luego cruza Chile a los 15 años caminando, cruza la cordillera en esa zona, ¿no? Bueno, todo eso él lo plasma en sus experiencias y también plasma a los personajes con el que él se cruza. Y es súper interesante porque por un lado está esta población proletaria, ¿no? Todas estas personas medias tránsfugas, pero que no son las mismas que suelen retratarse en cierta literatura de izquierda, ¿no? Por ejemplo, en el caso chileno, autores como Baudelaire Teitelbaum o Nicomedes Guzmán, y un poco la izquierda comunista o quizás socialista, que retratan al obrero, ¿no? Al trabajador de la industria, al campesino, al hombre del salitre, ¿no? Oprimido, ¿cierto?, por sus patrones. Él a quien retrata es al tránsfuga, al que anda viajando, al que está en el último escalón, ¿no? de la sociedad y que vive moviéndose al salto de la mata. Y ese es el anarquista, ¿no? Que tiene una profunda conciencia de su libertad y su soberanía. Y anda de un lado para otro. Entonces, su experiencia vital y sus personajes son esos. Y en ese sentido, es muy interesante cómo retrata ese mundo que ningún otro lo había hecho.
retrata personajes que él conoce, con los que se cruza, Sí. pero también se retrata a sí mismo, Sí, probablemente, sí, sí, ¿no? sí, sí, O sea, sí. obviamente él cuenta su historia también Sí, en todo por esto. ejemplo, su primer libro de cuentos que se llamó Hombres del Sur, que es un libro de cuentos un poco al estilo, yo diría, Jack London, ¿no? Donde hay muchas aventuras, a uno lo hace pensar un poco en Coloane, en cierto modo, si bien Claro. es posterior. Pero el primer cuento se llama Laguna y se trata de un sujeto que se llama Laguna, que es un roto chileno que trabaja con él en la construcción del el ferrocarril trasandino y que luego lo acompaña en este cruce de la cordillera. Y es, como dicen sus palabras, Laguna, un roto fatal, porque tiene una mala suerte terrible, así todo le pasa, le cae un clavo de los rieles, ¿sí? Tiene muy mala suerte. Y bueno, esos personajes son parte de su vida y son esos sujetos. Ahora, son historias sencillas, porque tampoco son grandes próceres ni personajes heroicos. No, para nada. Como, o sea, para son nada. personajes a los que les pasan cosas simples, pero que también relatan una vida, bueno, llena de azares, ¿no? Sí, 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 que son los azares que él vivió o del cual él fue testigo, ¿no? Que son todos estos oficios de personas que andan al salto de la mata, ¿no? Claro, claro. Y de esa manera se sobrevive. Entonces él retrata a ese, podríamos llamar, sujeto histórico, que es un poco el trotamundo, que está muy vinculado con la construcción del personaje del anarquismo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y bueno, él en sus cuentos y en sus novelas va a hacer lo mismo. Él publica Hombres del Sur el año, me parece que en 1926, claro. Y el año 29 publica una colección de cuentos que se llama El Delincuente, donde viene el famosísimo vaso de leche, ¿no? Y lo que ahí él nos muestra, además de retratar a estos personajes, digamos, marginales y transhumantes, también está cruzado por una profunda humanidad, ¿no? El cuento del vaso de leche, que es tan bello, ¿no? Es un sujeto, un joven que llega a Valparaíso sin ni uno, ¿no? Y empieza a pasar hambre, ¿no? Empieza a pasar hambre derechamente y en un momento él trabaja en el puerto, consigue unos pesos, los gasta rápidamente, pasa hambre y es testigo como un vagabundo le arrojan comida desde los barcos, ¿no? Y él no acepta esa humillación, entonces también hay un orgullo ahí. Y finalmente él se dirige a un café y pide un vaso de leche sin tener un peso y se lo toma y le vuelve el alma al cuerpo, ese hambre que te desmaya, ¿no? Y luego no tiene dinero para pagarlo y empieza a pensar cómo va a salir del entuerto, sintiendo además sobre todo la humillación, ¿no? Y en esas circunstancias se le acerca a la propietaria del café y le acaricia la cabeza, ¿no? El pelo, y él se desata en llanto. Y es un cuento bellísimo, porque también son cuentos de ternura, ¿no? Donde retrata a estos personajes marginales, pero con profunda humanidad. Entonces yo diría que esos son los valores que Manuel Rojas nos transmite. Y ese cuento le da una universalidad, además, pues es una historia universal, o sea, que se comprende en cualquier parte, que, no tiene, que es a partir de una realidad muy local, muy propia de ese tiempo en Chile, en un lugar, en Valparaíso, pero que hace sentido en cualquier parte. Exacto. Y esa es la grandeza de un artista, un escritor como él. Ahora, ¿cómo él entra al mundo literario? Con esta vida, digamos, de trabajo desde los 15 años, en un mundo donde precisamente no abunda el estímulo literario. Claro, bueno, escribiendo, publicando, participando de en manera concursos. intuitiva, de manera autodidacta. Claro, autodidacta. Pero si uno ve la obra de Manuel Rojas, su prosa, que es muy profunda y además con una calidad técnica extraordinaria, también uno lee sus ensayos y es una persona que sabe el oficio, que conoce de teoría literaria. Si uno ve su poesía, él también conoce el oficio, sabe cómo versificar. Es una persona muy ilustrada en el oficio de escritor, pero sobre todo en su vivencia. Y bueno, él participa en estos concursos y también empieza a escribir en periódicos, ¿no? Desde muy joven, cuando se viene a Chile a los 15 años, empieza a escribir en periódicos anarquistas, en particular uno que se llamaba La Batalla, que posteriormente salió un librito que se llama Un joven en la batalla, donde recopilan sus artículos y sus crónicas. Entonces él escribe desde muy joven. El oficio es parte de su vida y bueno, leyendo como un animal, leyendo. Y un talento extraordinario. Y bueno, eso, lo primero que él va publicando son cuentos y también poesía. Y el gran salto, sin duda, es el año 1951 cuando él publica la novela Hijo de Ladrón, ¿no? Que para muchos es la mejor novela de la historia de Chile, ¿no? De la historia literaria chilena. No solo porque tiene estas características que ya mencionamos, ¿no? De rescatar a estos personajes, de trabajar también desde su biografía y de estar cruzado de una profunda humanidad, sino que también porque tiene ejercicios técnicos
y narrativos que son novísimos en la narrativa chilena. Sobre todo, por ejemplo, el uso, que en esa época era algo muy moderno, que venía sobre todo de la literatura anglosajona, que él se nota que la leyó, de lo que se denomina la corriente de conciencia, o sea, la reflexión interior del personaje plasmado en la obra, que antes no lo había hecho nadie. ¿Y cómo empieza a tener el reconocimiento del mundo literario, que sabemos siempre ha sido bien esquivazo, digamos, reacio a las incorporaciones nuevas, claro. conservador en cierta medida y elitista, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que él tiene el apoyo de una generación que es muy brillante, que es la generación del 20, de la cual él va a ser parte. Él llega a Chile por ahí por el 1915, 16 y se incorpora a ese grupo y va a ser camarada de personajes como González Vera, de Gómez Rojas, luego poquito después Pablo Neruda, Vicente Huidobro. Ese nivel es la generación del 20, ¿no? Precedida por Gabriela Mistral un poquito antes. Entonces él entra en esa generación, una generación muy interesante, no solo por su calidad literaria y artística, sino que todos ellos vienen de la clase media o del proletariado, a diferencia de lo que eran las generaciones literarias anteriores, que eran en su inmensa mayoría de la élite, porque los rotos no escribían, ¿no? Ese era el asunto. Y aquí sí escriben. Entonces tiene ese apoyo. Y por otro lado empieza a conseguir trabajos que en esta época ya no aparecen como tan importantes, por ejemplo en la Universidad de Chile, en la imprenta de la Universidad de Chile, en otras imprentas y luego en la editorial, ¿no? En revistas, en esos ámbitos. Ahora, ahí en ese tiempo en Chile se producen cambios bien notables, precisamente en este aspecto que usted menciona, profe, que el mundo proletario y de clase media empieza a acceder a ciertas profesiones y a ciertas posibilidades como escribir, porque hay cambios. Hay cambios sociales importantes y hay una ley de instrucción primaria que me imagino tiene mucho que ver con esto. Claro, ¿no? La ley de instrucción primaria se promulga en 1920, justo. Ahí mismísimo. La Universidad de Chile era gratuita, ¿no? Y llegaban todos estos jóvenes de provincia, o sea, el hijo de un ferroviario de Temuco puede estudiar francés gratis. ¿Quién diablos ahora le daría gratis francés al hijo de un ferroviario de Temuco? Entonces se daban esas oportunidades que son muy interesantes. Y bueno, y él empieza a ganar premios, a abrirse un camino, aunque es interesante porque él, por ejemplo, Hijo de Ladrón lo publica el año 51. El año 49 publica un adelanto en la revista Babel, que es una revista literaria muy interesante. Pero concursa en una convocatoria que hace la SECH, la Sociedad de Escritores de Chile, con Hijo de Ladrón, pero con otro nombre y por supuesto con seudónimo. Y se gana una mención honrosa. Entonces, la mejor novela de la historia de Chile. La SECH no la supo calibrar. No la supo valorar. Le dio una mención honrosa. Una mención honrosa. Claro, pero... No quiero ni ver quién se la ganó. Ahí había una gran pelea desde la narrativa. Ahora, era una buena época, hay que decirlo, digamos. Es que estaban en pelea, estaban peleando, sacando, ¿no? Al criollismo, ¿no? Que era una escuela literaria que levantaba como lo folclórico campesino chileno, ¿no? El retrato, el Guasito, la China, ¿no? Y todas esas cosas. Y por supuesto Manuel Rojas no estaba en esa línea, nada que ver. Entonces tuvieron que pelear por el espacio, sobre todo en la narrativa, con esos sujetos que venían ganando premios y cosas. Sí. El personaje de Manuel Rojas, cuando va obteniendo notoriedad y premios y reconocimiento a sus obras, ¿qué rol va jugando socialmente o políticamente? Perfecto. Bueno, él fue anarquista, pero como buen anarquista no adscribía a ningún partido político, ¿no? Era un anarquista en el sentido de ser un hombre muy libre y su opción por el apoyo a, como diría Dostoyevsky, los humillados y ofendidos, ¿no? Él participa en un breve tiempo, hacia el inicio de la década del 50, en una fracción del Partido Socialista, pero luego renuncia porque apoya la candidatura de Ibáñez el 52, ¿no? Y sería nada más. No estaba de acuerdo con esa decisión. No, para nada. Haga sus cuestiones y hasta aquí nomás llegamos. No, hasta aquí nomás llegamos. Entonces su participación política partidista es casi inexistente. Él participa en política desde su obra y desde sus opiniones, ¿no? Y en sus ensayos, sus artículos de prensa y sobre todo en levantar a podríamos llamar sujeto histórico, ¿no? Que es el tránsfuga, el que anda al salto de la mata. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo él
es parte de ese mundo y lo comprende, ¿no? Cuando él vivió en carne propia la persecución policial, ¿no? Claro. Vivió el hambre, ¿no? Vivió el no tener un techo bajo el cual dormir. Y eso no lo olvida nunca. Ahora, esa es una cuestión que se retrata en otros, digamos, en otros ambientes, digamos, o en otras disciplinas, como la música, por ejemplo, las cuecas. Son una narrativa, digamos, que tiene que ver con este mundo, ¿no? Con un submundo de tipos también, digamos, que andan al salto de la mata, que están presos, que están en la calle, o el mundo también de cierta dramaturgia, ¿no? Que habla del mundo de los matarifes y de otros, digamos, escenarios urbanos, que también son medios como, qué sé yo, invisibilizados, olvidados, que no son parte del retrato histórico que se pretende mostrar habitualmente de un Chile que quiere ser de otra forma. Y ni siquiera de la izquierda de los partidos tradicionales. No, tampoco general, los pescan. Es lumpen, ¿no? Queda fuera. Bueno, él sí levanta el lumpen si se quiere, aunque él nunca se refirió de esa manera. Claro. Pero sí, de hecho... Pero las historias de esas personas, la humanidad de esas personas. Así es. Por ejemplo, en El Delincuente, donde viene el vaso de leche, pues se llama El Delincuente, y luego con el éxito del vaso de leche, las reediciones se va a llamar El Delincuente, el vaso de leche y otros cuentos. Ojo, aquí viene, ¿no? Claro. Bueno, El Delincuente es un cuento de unos sujetos que viven en un conventillo en Santiago y de repente sienten unos ruidos y hay un ladrón, ¿no? Y lo agarran al compadre y lo llevan para la comisaría y el delincuente es tan piñufla, tan miserable, ¿no? Tan penca el pobre que está ahí tratando de sacar unos mendrugos para vivir que les termina provocando piedad, ¿no? Y al final lo acompañan, ¿no? Esa es la visión que él tiene de la marginalidad, ¿no? Una marginalidad desde la ternura. Entonces, eso es muy importante. Interesante. Que en los años después cuando él está más grande, digamos, cuando su edad va avanzando, ahí fines de los 60, comienzos de los 70, en un periodo de mucha actividad política y cultural. ¿Qué rol tuvo él ahí? ¿Qué tipo de participación? A ver, bueno... Me imagino que ya un hombre muy, muy reconocido, ¿no? Sí. Bueno, le dan el Premio Nacional de Literatura el año 57, si no me equivoco. Él, cuando publica Hijo de Ladrón el 51... lo que pretende y lo que va a lograr es armar una tetralogía. Son 4 libros que siguen un personaje que se llama Aniceto Evia, ¿no? Que es un poco su alter ego, que es este personaje tránsfuga, ¿no? Y está... luego viene Mejor que el vino, que tiene que ver como con el amor y el erotismo. Luego Sombras contra el muro, que es su experiencia política anarquista. Y luego... La oscura vida radiante, que es la culminación que se publica el año 71. Entonces es un larguísimo proyecto, muy coherente y muy bello que uno puede hacer el recorrido de este personaje. Él va a ser un hombre de izquierda, no militante, como te decía. Él, por ejemplo, va a visitar Cuba. Él va a ser jurado del premio Casa de las Américas en los 60, ¿no? Entonces va a participar activamente ahí. Prestigiosísimo y en esa época aún más prestigioso, ¿no? Pero nunca va a tener una participación política formal. Y bueno, yo agradecería al destino, aunque de una manera un poco quizás retorcida, de que él falleciera en marzo del 73 antes del golpe de Estado, ¿no? Porque probablemente él habría sufrido mucho con esa tragedia. Bien, la historia de Manuel Rojas, del gran Manuel Rojas, hoy día contada por el profesor Peralta. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. 7:57. Marzo suena bien con los mejores beneficios con tus tarjetas BCI. 20% de descuento en Salco Brand de manera presencial los lunes y martes con tus tarjetas de crédito o débito. Llena el estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves a través de tu app Copec. Todo con tu tarjeta de crédito BCI. Da inicio a un nuevo punto de partida con una energía más consciente y conectada con todos. Ingresa a gwm.cl y descubre tu próximo Haval H6 híbrido y Holion híbrido. Haval de Great Wall Motors. El mejor plan móvil para tu negocio lo encuentras en entel.cl/empresas. Pórtate o contrata planes móviles libres desde 2 líneas con un 50% de descuento por 12 meses. Cámbiate hoy a la confianza y estabilidad de la señal 5G de Entel Empresas. Hoy hemos preguntado por el Viernes Santo. Hay algunas empresas del retail que están pensando, que están anunciando, de hecho, que van a abrir sus puertas el Viernes Santo. Para escándalo de la Iglesia Católica. Profesor Peralta, ¿usted qué piensa de esto? Porque
hemos hablado tantas veces de la iglesia y su influencia, claro. que hoy día, bueno, queda claramente establecido que ya no la tiene, porque si el retail está abriendo el Viernes Santo, porque el Viernes esto Santo debería ser considerado un pecado. Una blasfemia, ¿no? Por supuesto, el Viernes claro. Santo es una de las festividades más importantes digamos, claro. de las celebraciones cristianas a lo largo del año. Uno se imagina un Vía Crucis en un mall, eso no, es como claro, una cosa... Claro, los mercaderes en el templo y todo lo demás. Exacto, ahí arreándolos a latigazos. Bueno,